Me da mucho gusto, como ya le adelantaba, recibir aquí en el estudio a la maestra Ebaudelina Abril, referente en la Escuela de Comunicación de la Universidad de Sonora. Bienvenida. No, muchas gracias, al contrario, por invitarme, ¿no? El día de hoy les he preparado un tema, igual y después podemos hacer algo mucho más profundo, ¿no? Pero el día de hoy les traigo preparado algo. Ya ven que el día 13 de febrero fue el Día Internacional de la Radio, ¿no? Sí. Y como docente, pues me gusta reflexionar con mis estudiantes respecto a la importancia que tiene la radio en el mundo y el desarrollo de este medio de comunicación, pues también en la democracia, ¿no? En la democracia, en la posibilidad de ejercer el derecho a la información o el derecho a tener acceso a información que le permita a la ciudadanía pues tomar decisiones, digamos, mucho más informadas, ¿no? Entonces, el día de hoy les traigo como esos datos que son a final de cuentas muy interesantes de la parte de la historia de la radio. Muy ilustrativos. Ilustrativos. Sí. Ilustrativos, pero aparte que nos dejan pensando, ¿no? Sí. Porque mis alumnos se quedan a veces fascinados con este tipo de datos que muchas veces no se conocen, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con el desarrollo de este medio de comunicación y que se remontan, digamos, pues al siglo XIX, ¿no? Uh-huh. Y estamos muy acostumbrados a los medios impresos y yo les digo a mis estudiantes que el desarrollo de los medios electrónicos ha traído a pasos agigantados el desarrollo en el mundo, a la par de la industrialización y demás, ¿no? Pero no se compara, digamos, con la invención del papel hace 2000 años y el desarrollo, por ejemplo, de la imprenta en el siglo XIV, ¿me explico? Tienen que pasar milenios, ¿sí? Para que eso se dé, ¿no? Y en 100 años, digamos, pues ha sido un adelanto estratosférico o a pasos agigantados en lo que tiene que ver los medios electrónicos, ¿no? Cuando entran en 1920. Y en 1920, y luego que entran me voy a ir yo creo que voy a dar un salto grandísimo en el tiempo, maestra, para hablar de la entrada en escena de las redes sociales, pero quizá antes de ello sea preciso revisar el desarrollo de la radio. Lo que pasa es que una cosa no puede existir sin la otra, exacto, ¿no? Y es ahí, por ejemplo, a donde yo llevo la parte esta de la reflexión, ¿no? Las redes sociales, digamos, que nos permiten estar en todas partes, ¿no? Recibimos información de las personas a todas horas, ¿no? Sin embargo, hay ahí en ellas una característica que, a diferencia de los medios tradicionales como radio y televisión, no tienen, y es la parte también de la legislación en medios de comunicación, ¿no? Y parte de eso tiene que ver con, pues, el uso del espacio radioeléctrico, ¿no? El espacio radioeléctrico ha sido para mí, y yo le digo a mis estudiantes, es para mí uno de los inventos más grandes en el mundo, ¿no? Uh-huh. Porque gracias a ello, pues, podemos, aparte de tener todas las telecomunicaciones, poder tener todo lo que tenga que ver con radiofrecuencias, ¿no? Y esto ocurre a mediados del siglo XIX, 1850 y cacho, ¿no? Entonces, a partir de entonces, los pasos son de gigantes, ¿no? En 100 años hemos logrado, nada más para darles una idea, cuando Samuel Morse descubre su telégrafo inalámbrico y que después, su telégrafo con cable, ¿no? Uh-huh. Y que se tira el famoso cable transatlántico, un cable que atraviesa todo el Atlántico y se manda el primer mensaje desde Europa a Estados Unidos. Cada palabra tardaba un promedio de 10 minutos en llegar. Wow. Cada palabra, ¿no? Entonces, el mensaje que manda la reina Victoria en aquel entonces al presidente Buchanan acá en Estados Unidos tardó 16 horas en llegar, ¿no? Uh-huh. Y la respuesta ni se diga, porque la respuesta era como el doble de
de larga, ¿no? Entonces, si lo vemos de esa manera, y ahorita mandamos un mensaje a través de WhatsApp y demás, y es algo instantáneo, ¿no? Ajá. Gracias a por cierto, también gracias a esa situación es que se descubre que entre América y el continente americano y Europa había un desfase de horario. De horario. Sí, Ajá. claro. Se establece, digamos, el desfase horario. Y ahora pues tan fácil, ¿no? Que chateando aquí podemos estar en comunicación con alguien que esté en España. Y que son 9 horas de diferencia y el mensaje tarda segundos en llegar. Segundos en llegar, ¿no? Y ahí vemos las palomitas, ya me leyeron, que no me responden y es distinto, ¿no? Pero bueno, ahorita todo es prácticamente para los jóvenes, sobre todo, particularmente redes sociales, ¿no? Pero la radio en el mundo se sigue escuchando y crece sobre todo, ¿no? Ahorita alrededor, de acuerdo a cifras actuales, hay aproximadamente 4,000 millones de personas escuchando la radio, ¿no? Uh-huh. Y vemos nosotros también el cómo las concesiones que se otorgan o los permisos que se otorgan a nivel mundial, a nivel nacional, también van a la alza, ¿no? Entonces, se sigue consumiendo medios tradicionales, radio, televisión, y estos se han ido adaptando a los nuevos digamos, plataformas, ¿no? Como las redes sociales, que muchos los ven como nuevos medios y yo las veo como unas herramientas muy importantes para los medios tradicionales para expandir, digamos, o abrir la brecha entre aquellas audiencias que no nos veían o que no escuchaban y las que han sido fieles, ¿no? O sea, las que les ha gustado aprender a cierto momento la radio y demás, ¿no? Sonora ocupa en México actualmente el estado, es el estado con el mayor número de concesiones y permisos en todo México. Pese a que somos poco poblados. Pese a que tenemos, sí, casi 3 millones de habitantes o ya vamos para los 3, somos el estado con el mayor número de concesiones y permisos en toda la República, ¿no? Porque hay varios permisos también. La concesión, digamos, es la que se otorga al particular para que sea negocio la radio. Sí, bueno, lo que pasa es que con la nueva ley en el 2013-2014 hay una nueva ley. Antes estaba la Ley Federal de Radio y Televisión. Uh-huh. En donde la mayoría nos acostumbramos a decir, ay, la radio cultural o la radio permisionada y la radio comercial, ¿no? Y ahorita existe nada más la figura de radio concesionada. Sin embargo, la radio concesionada es de carácter comercial o pública, ¿no? Hay esta figura por primera vez también de contar México con un sistema de radio público. Está la radio social comunitaria y la radio social indígena, ¿no? Por ejemplo, la radio pública, podemos considerar Radio Sonora, Radio Universidad. Radio Sonora, Radio Universidad, son todas aquellas estaciones de radio que son todas esas concesiones que se otorgan a entes del gobierno o instituciones de educación pública. Uh-huh. ¿No? La Voz de los Tres Ríos es pública. Y luego tenemos, por ejemplo, Radio Bemba. Radio Bemba sería una radio social comunitaria. Ajá. Uh-huh. Igual la de la Manzanita, bueno, la verdad es que como dice la maestra, ha cambiado el espectro. Ha cambiado el espectro, ajá. O sea, digamos, y está bien en el sentido de que ya podemos tener como un panorama mucho más claro de cuáles son, digamos, también las obligaciones de cada una de esas estaciones, ¿no? Y en ese sentido era de pensar en fortalecer aspectos como la democracia en nuestro país, ¿no? Porque una cosa es la pluralidad, es decir, de que haya muchas estaciones de radio, muchos medios de comunicación, pero no nada más es que haya muchos, ¿no? Sino de que estos sean diversos, de que sean plurales, de que abran sus micrófonos a distintos tipos de actores sociales, ¿no? Que en realidad esa es la meta, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, en Sonora, digamos que tenemos todavía mucho que trabajar porque
hay que recordar que, por ejemplo, la radio, entre Radio Universidad y Radio Sonora, estamos hablando ahí alrededor de 35 concesiones. Sin embargo, son solo 2 diseños de programación para esas 35 concesiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, en pluralidad, digamos que la palomita la podemos poner, pero en diversidad no. Entonces, hay que trabajar en la parte de la diversidad, ¿no? Y para eso pues se tiene que, el espectro, digamos, se tiene que, así, ¿no? Que también le entren las radios comunitarias, las radios sociales y demás, digamos, a que toda la ciudadanía, bueno, ni siquiera la ciudadanía, ¿no? Porque estaría excluyendo a los niños o jóvenes menores de 18 años, sino que a todas las personas pudieran estar representados en algún medio de comunicación. Claro, pero también me parece que ha habido, ¿cómo decirlo? De alguna forma una madurez, y yo creo, estoy convencida que impulsada por las audiencias en la oferta de las radios comerciales, para que se entienda mejor, en el sentido de que hemos procurado, o se ha procurado diversificar las voces que ahí coinciden. ¿Para qué? Precisamente para lo que decía la maestra al principio, convencidos de que quien tiene más y mejor información está cercano a tener o tomar mejores decisiones. Esa es la parte democrática. Claro, tengo una idea respecto a cuándo pasa esto que comenta la maestra. Cuando se da este tiempo del cierre o de pasar de lo analógico a lo digital, ¿no? En México hubo una fecha, digamos, límite, ¿no? Y eso incluía pasar las estaciones que estaban de radio en amplitud modulada, que siempre fue catalogada como la radio hablada, ¿no? Y la radio en FM era pues la radio musical porque se escuchaba mejor, ¿no? Y entonces teníamos que en la radio en amplitud modulada teníamos los mejores programas hablados, ¿no? Sí. Noticieros y demás. O sea, la gente que quería escuchar se iba allá, ¿no? Evidentemente había también sus opciones en FM, pero la gente seguía estando muy acostumbrada a eso. Cuando la radio AM tiene que migrar al cuadrante de la radio en frecuencia modulada, ahí es donde la radio FM dice, ¡ah, caray! ¡Ah, caray! Y empiezan a ver en las distintas estaciones de radio espacios noticiosos, programas de contenido, ¿no? Algunos de ellos se quedaron, algunos otros no, pero es decir, tuvo que diversificar su programación la radio en FM ante la competencia que le hacía la radio AM, ¿no? ¡Ay, qué interesante! Ojalá que a usted también le esté resultando y ojalá que la maestra vuelva pronto a compartirnos estos datos que sin duda son importantes, forman parte de cómo se ha conformado nuestra historia y parte de su doctorado, ¿no, maestra? Sí, así es. Mis estudios tienen que ver precisamente con democracia, pluralidad y diversidad en la radio y pues soy una ferviente creyente de que una de las formas en que nuestro país siempre va a mejorar es a través de una ciudadanía que esté realmente informada, que tome decisiones realmente viendo el panorama desde muchos ángulos de vista, ¿no? Y eso también, pues, invitar a la gente a que, yo sé que han de tener a la maestra aquí como su preferida, pero también a veces es bueno escuchar o ver voces disidentes, ¿no? Porque eso tiene que ver con la apertura que uno puede dar a voces que no piensan igual que uno y que no está mal, ¿no? Sino que simple y sencillamente nos sirve para cambiar algunas cosas, a veces decir, mira, no estoy de acuerdo con todo lo que dice esta persona, pero con esto sí, ¿no? O reafirmar lo que siempre hemos pensado, ¿no? Nuestros valores o lo que ya traíamos nosotros, unas bases bien sentadas, ¿no? Entonces, yo a mis estudiantes siempre les digo, a ver, sigan en Twitter a tal, de todo el espectro ideológico, político que pudieran
porque esa es la única manera en que uno puede confrontar y saber si lo que nos dicen los medios pues es real, ¿no? Y sobre todo los medios tradicionales que, como lo decía, están legislados y tienen el derecho de informarnos con la verdad, ¿no? Tienen la obligación, más bien dicho, de informarnos con la verdad. Así es. Pues la seguiremos invitando, maestra. Yo Muchas con gracias. mucho gusto. Muchas gracias. Breve pausa, volvemos.